Hola, nos encontramos con un histórico y referente del medio campo y de la selección ecuatoriana, como fue Edison Méndez. Don Edison, muy buenos días. Cuéntenos un poquito actualmente a qué se dedica, ¿no? Bueno, creo que gracias por la invitación. Estamos ahora ya terminando mi carrera como técnico para incursar como técnico en Conmebol. Estamos en el instituto, así es que estamos ya terminando la carrera de técnico a partir del mes de septiembre a poder dirigir Conmebol. Bueno, y cuéntenos un poco cómo es el estilo de juego de Edison Méndez ya como técnico ahora, ¿no? Bueno, el estilo en sí me gusta el fútbol ofensivo. Es cierto que uno tiene que primero conocer qué equipo tiene, qué plantel tiene, que es importantísimo para poder plantar su sistema de juego, pero sí me gusta el fútbol ofensivo, el fútbol agresivo, el de presionar alto, el de intentar siempre buscar el arco contrario, que es lo importante para mí, ¿no? Un paso importante en Liga de Quito, ¿no? Donde dirigió 6 partidos y acumuló 15 puntos de 18. ¿Por qué no lo vimos a Edison Méndez un poquito más en ese año, no? Bueno, primero estaba yo trabajando en categorías menores, sabía que era interino, que el puesto que me había ofrecido Esteban era por el momento, que si bien es cierto nos fue bastante bien porque conocía el equipo, conocía a los jugadores, conocía la institución, que eso es importantísimo, y tuvimos yo creo que un accionar bastante bueno. De 6 partidos ganamos 5 y perdimos uno con el Orense, pero creo que la idea de Esteban y de la dirigencia era siempre traer a Luis, que también había hablado con él, que era un técnico que le podía ayudar muchísimo a Liga, ¿no? ¿Cómo analiza su paso por Liga de Quito en las divisiones menores, no? Yo creo que muy bien, ¿sabes? Muy bien. Tuve trabajando 2 años casi con Liga. Hemos promovido muchos jugadores al primer plantel: Erique, Oscar Zambrano, Denil del Castillo, que ahora está en Europa, Valencia. Yo creo que hemos promovido muchísimos jugadores, Itan Minda, que es el tercer arquero de Liga. Yo creo que hemos hecho un trabajo bastante importante, creo yo, para la institución, que es lo más importante al final. Pero bueno, hoy en día la gente se pregunta, ¿no? De un referente como usted, ¿por qué no lo vemos dirigir en primera categoría, ¿no? De pronto ha recibido algunas ofertas de clubes del campeonato ecuatoriano Serie A. Bueno, siempre hay ese sondeo de dirigentes, ¿no? Consultando. Siempre hay esa posibilidad que le están a uno buscando, queriéndole llevar a algún equipo, pero a la verdad no se ha concretado al final nada. Ojalá ahora, al final del año, en junio, que se abre un poco más el camino, el panorama a los equipos ecuatorianos, hay alguna posibilidad, pero siempre estamos preparándonos, nos seguimos estudiando. Estamos ahora ejerciendo el título de Conmebol, que es lo importante para poder dirigir torneos internacionales, así es que estamos listos ya con la licencia para poder dirigir. Un criterio personal, de pronto Edison Méndez considera de que no existe el suficiente apoyo de los clubes ecuatorianos hacia el técnico ecuatoriano. Bueno, eso se ha venido manejando muchísimo, ¿sabes? Se ha venido manejando muchísimo en los últimos años del poco apoyo a los técnicos ecuatorianos, pero yo siempre digo, esto es con trabajo, esto es hablando menos y trabajando más, seguirnos preparando, y el momento que te llegue la oportunidad hay que aprovecharla, como lo hace Pechón, como lo hace Vélez, como lo hacen ese tipo de técnicos ecuatorianos, que cuando les toca lo aprovechan. Entonces también va a depender muchísimo de nosotros, que cuando tengamos la oportunidad lo sepamos aprovechar. ¿Qué experiencia le dio a usted el haber hecho las formativas en un equipo que hoy en día está un poco mal, ¿no? El Deportivo Quito, pero ¿qué experiencias tuvo usted? ¿Qué problemas tuvo de pronto en el camino para llegar a debutar en primera, ¿no? Bueno, como todo, yo vengo de un pueblo muy pequeño como es el Valle del Chota, una cantera de jugadores que en los equipos siempre tenía 4 o 5 que siempre eran figura. Llegué a los 14 años a Deportivo Quito, me encontré con dificultades, pero a la vez también hubieron dirigentes que me ayudaron, me colaboraron para que mi rendimiento sea el óptimo. A los 17 años ya pude jugar una final de campeonato nacional frente a Barcelona, y creo que ese proceso que no tuve en categorías menores lo adquirí después en primera división. O sea, no hice el proceso de hacer su 16, su 18, sino tuve la posibilidad de jugar primera categoría muy rápidamente. Que de ahí pasó al Nacional, donde su importante nivel lo llevó a la selección ecuatoriana de fútbol, ¿no? Bueno, mi paso al Nacional se da por un buen desenvolvimiento que tuve en la Copa Libertadores con Deportivo Quito. Después tengo el llamado del Nacional para formar parte del equipo del 2003. Lastimosamente no puedo cumplir todo el proceso porque fui vendido a México. Y después, lo que todos sabemos, la clasificación al Mundial del 2002, que no
fue para nadie fácil. Ecuador no empezó muy bien las eliminatorias, pero después en el camino fueron encontrando. Bolillo encontró muy inteligente, sabiamente, fue encontrando el equipo, el grupo que hizo lo más fuerte, juntó entre la costa y la sierra el Ecuador para que el único objetivo sea poder clasificar a un mundial. Y como tuviste hasta el último, no fue muy fácil clasificar, íbamos perdiendo con Uruguay. El último partido, me acuerdo, minuto 67 y nosotros íbamos abajo y la desesperación, lo tenso que se sentía el ambiente nos hacía entrar en desconfianza, pero yo digo siempre 13 millones de ecuatorianos en ese entonces nos apoyó para que podamos clasificar a nuestro primer mundial. Y justamente cómo fue ese partido en cancha, ¿no? Estar con un 1-0 en contra y tener toda esa presión de los 13 millones de ecuatorianos sobre sus espaldas, ¿no? Sabes que en ese equipo había muchísima confianza. Yo creo que una de las partes importantísimas es el manejo del camerino, manejo de grupo. Yo siempre resalto algo, nosotros somos seres humanos. Nosotros detrás de una pelota somos seres humanos y eso Bolillo entendió. Bolillo conocía a nuestras familias, conocía nuestro entorno, sabía dónde llegar, cuándo apretar y cuándo no. Yo creo que fue fundamental el manejo de grupo de lo de Bolillo y es algo que a mí me fascina mucho, esta parte de entrenador, el manejo de camerino es importantísimo, el de grupo, ese te hace ser más fortalecido. Nosotros, recuerdo, Aguinaga salió desde el banco para darnos el pase del gol del flaco Caviedes y esas cosas tú vas entendiendo ahora que yo miro fútbol muchísimo. Antes no miraba los videos ni los goles, pero ahora veo muchísimo y te das cuenta cómo el grupo era tan fuerte para que nuestro mejor jugador, que era Aguinaga, salte desde el banco en el partido más importante y cómo entra a cambiar la historia de nuestro país. Entonces eso habla de un manejo impresionante. Yo creo que ese es el recuerdo más lindo que tengo, el centro de Aguinaga y el cabezazo del flaco Caviedes. Y justamente, ¿cuál fue su análisis con respecto al técnico que tuvieron en ese momento, ¿no? A prácticamente decirle un líder, ¿no? Porque el combinar tantas cosas en contra y hacerlo uno solo para beneficio de nosotros, ¿no? Sí, yo creo que para mí fue muy acertado, como digo, haber contratado al Bolillo. Bolillo se nos iba cuando tuvo un problema. Bolillo, los capitanes tuvieron que irlo a buscar a Colombia para que vuelva, que no nos abandone. Pocas veces sucede eso, mucho menos ahora, si me entiendes. Cuando un técnico se va, el jugador de fútbol, bueno, que se vaya porque unos están contentos, otros no. En cambio acá la gente a Bolillo lo quería mucho, en especial nosotros. Y creo que el manejo de camerino nos ayudó muchísimo para que Bolillo sea líder de nosotros. Siempre con liderazgo, siempre teniendo que apretar cuando tenía que apretar. Y como digo siempre, yo creo que los 13 millones de ecuatorianos clasificaron a ese Mundial de Corea y Japón. El himno nacional en su primer partido, la adrenalina, el momento, el saber que representan a una cantidad importante de ecuatorianos. ¿Cómo fue ese momento, no? No, ese momento yo lo tengo en mi mente, nunca se me va a borrar. Dos momentos importantísimos, el de haber iniciado un mundial frente a Italia, una campeona del mundo, y otro haber cantado el himno de la Champions League. Esos dos momentos en mi vida no se me van a olvidar. Yo recuerdo tantos flies, tantas cámaras celulares que había en la inauguración de ese partido que era para nosotros el fundamental. Yo creo que mi mente jamás se me va a olvidar. Jugar contra Italia, jugar un mundial, esperar que tus familias se despertaron 4 de la mañana para verte jugar, los ecuatorianos estaban pendientes, independientemente de que ese partido lo perdimos, pero es el momento más culminante para nosotros de decir, señores, nosotros podemos. Después no se dieron las cosas contra México, pero luego vino un momento, creo que lo vas a recordar para toda tu vida, y creo que los ecuatorianos también te asocian con ese gol, ¿no? Haber sido quien hizo el gol del primer triunfo de Ecuador en un mundial, ¿no? ¿Cómo fue ese momento y ese gol ante Croacia? No, yo creo que yo siempre hablaba con Milton Rodríguez, que es mi tocayo, el preparador de arqueros de ese momento de la selección, y recuerdo ir en el bus, llegamos al camerino y él siempre estaba hablándome a mí, me decía, tocayo, mire esto, mire este otro, y se me acercó, yo estaba cambiándome y me dice, tocayo, tengo un presentimiento que usted va a hacer el gol del triunfo hoy. Le digo, tocayo, si yo hago el gol del triunfo, en vez de festejar con mis compañeros, le voy a dar un beso en la frente. Y fue tal cual, me recordé en ese momento, saqué el remate de izquierda, estaba jugando como medio centro, porque Bolillo me había cambiado en el segundo tiempo a jugar de medio centro. Y llego al área, el team siempre me decía algo, usted espéreme de atrás, no me pase, que yo le voy a sacar en cuanto pueda. Y hicimos muchísimos goles así.
y fue así como marqué el gol y dije, tocayo, usted me dijo que iba a hacer el gol, pues y aquí está lo prometido, hay que cumplir, le di un beso en la frente. Eso fue en la cancha. En la cancha, claro, en el Y hay de festejo. pronto grabado eso. Claro, hay todo grabado, ahí está, las imágenes ahí están con el número 19 y festejando con Milton Rodríguez. De pronto no tuvieron esa sensación de que se pudo haber dado un poquito más. Quizás en ese momento sí, pero sabes, eso nosotros era nuestra primera experiencia en un mundial. Habíamos terminado de eliminar a Croacia, que era un rival que en el mundial anterior llegó a semifinales, ese Croacia del gran 9 que tenía, que fue goleador. Entonces no fue fácil, no fue fácil, pero yo creo que la experiencia, uno que no la tuvimos de los mundiales, nos terminó costando caro. Bueno, regresó después usted acá a Ecuador y también se le dio su primer título nacional aquí en Ecuador, ¿no? ¿Cómo fue ese momento también con Liga de Quito? Bueno, después volví a una gran institución. Yo nunca me imaginé que volviera a Liga. Tuve una conversación con Rodrigo Paz y me dijo, te quiero traer a Liga, ¿qué piensas? No lo dudé dos veces. Llegamos a un acuerdo, me puse la blanca, que soy hincha desde el año 90, me puse la blanca de Liga y creo que fue una etapa espectacular con Liga. La verdad, el equipo, el ambiente, la infraestructura, la forma como tratan al jugador, creo que me quedé encantado de Liga. Bueno, luego vamos al Mundial de Alemania 2006, ¿no? Creo que todos coincidimos que el mejor momento de Ecuador en una Copa del Mundo. De pronto se consideraban ustedes que llegaban a esta eliminatoria un poquito ya con más experiencia a lo que ya tuvieron en la eliminatoria pasada. Primero encontramos, el Mundial del 2006 encontramos jugadores con más recorrido, con más experiencia. Cuando hablamos de más experiencia, uno piensa que habla de los años, más experiencia. Ya teníamos jugadores en Europa, ya teníamos en grandes niveles en los clubes de México. Yo creo que nos encontramos con una mezcla de experiencia con juventud. La experiencia de Bambán, de Ulises, del Team. Ahí va en el medio la mía, esa experiencia entre juventud y experiencia, la de Antonio, la de Castillo, que nos da esa frescura en la mitad con Edwin Tenorio. Cuando el doble 5 antes era Obregón, era Tenorio, ahora te encuentras con un Castillo más fresco, la frescura de Chucho que nos daba cuando entraba, Carlos Tenorio que la verdad arriba nos daba una mano tremenda ayudándole al team cuando hacía el desgaste. Yo creo que esa selección encontró el equilibrio entre experiencia, juventud y esa energía de la gente joven. ¿Se adaptaron ustedes rápido al cambio de técnico, ¿no? De Luis Fernando Suárez al Bolillo Gómez? No había muchos cambios, porque la línea de 4 siempre iba a existir, el 4-4-2. Por momentos hacíamos 4-4-1-1, pero era lo mismo que hacía Bolillo. Quizás son distintos en la forma de jugar. A Bolillo le gusta más conservar sus equipos, más el orden, compactos. A Suárez le gusta más atacar un poquito más, pero casi era lo mismo. El manejo era el mismo, el grupo era el mismo. Yo creo que nos adaptamos fácil a eso. Claro. Otro momento importante de su carrera, ¿no? ¿Cómo fue ese momento de hacerle gol a Brasil, a ese Brasil imbatido que tenía tantas estrellas, ¿no? Porque, a ver, yo debuto en eliminatorias con un partido jodido frente a Brasil, pero el Brasil de verdad, no este que le metió el gol de verdad, ¿no? El Brasil que le ganamos con el gol del Team, con la jugada de Caviedes, que se lleva 3. Yo debuto ahí en 2001 en selección, ¿no? Pero yo debuté con Cafú, con Roberto Carlos, con Romario, con Rivaldo, con Vampeta, con Emerson, con ese Brasil debuté. Y después ya de hacerle el gol a Brasil, ya era como, a ver, sí podemos. O sea, encerremos el camerino y decir, a ver, ya le ganamos a Brasil. Ahora vamos a hacer todo lo posible para volverlo a ganar. Y más que el gol, fue ese equipo que era una máquina. Ese equipo de verdad era una máquina. Cómo jugaba Novoa. Teníamos un buen recambio. Teníamos en gran momento a Jofre Guerrón. Ni que hablar de Antonio Valencia. Un Walter Ayoví que podía jugar de marcador o podía jugar de extremo. Teníamos la verdad un equipazo ahí. Y justamente como usted dijo, ¿no? Esa mezcla de experiencia y juventud, de pronto ustedes sintieron que era algo a favor de ustedes para jugar esa Copa en el año 2006. Yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que siempre la voy a recordar ese momento. Yo creo que quizás nosotros pudimos hacer mucho más con ese equipo, ¿sabes? Quizás
Y yo siempre me reclamo y cuando hablamos de fútbol con Ulises, con el team, digo, quizás nosotros con ese equipo podríamos haber hecho un poquito más. Quizás nos quedamos muy cortos para lo que producía ese equipo en la cancha. Y justamente, ¿no? Ese momentazo también contra Inglaterra. Primera vez de Ecuador clasificado a octavos de final, ¿no? ¿Cómo asumieron ustedes ese partido, ¿no? Ay, 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 ay. Con tantas figuras por parte de Inglaterra también. Caramba. ¿Sabes que ese partido, yo digo que Luis Fernando Suárez lo trabajó muy bien? García, el preparador físico, y Osman hicieron un trabajo espectacular. Nosotros no hacíamos más que llegue el día para ese partido planificadamente, estratégicamente fue bien planificado, intentar presionar a Inglaterra porque hacía mucho calor ese día, ese partido, y nosotros sabíamos que físicamente éramos más fuertes nosotros que ellos. El clima nos ayudaba a nosotros, nosotros estamos acostumbrados a jugar un día en Quito con sol, mañana en Guayaquil con humedad, el otro día en Manta con un calor, y estamos acostumbrados, ellos no, ellos todo el tiempo están, la mayoría de tiempo jugando en frío, en temperaturas que para ellos se adaptan, pero yo creo que nosotros merecimos más ese partido. Nosotros merecimos más y nosotros podíamos haber dado un poquito más. ¿Fue buena pegada de Beckham o de pronto Carlos Mora no llegó un poquito más de lo que tenía que dar? Yo siempre le pregunto al flaco, sí, ¿por qué no diste un pasito más? ¿Por qué te corriste tanto al costado? Es cuestionamiento mío, ¿no? Exacto. Yo era pateador de tiro libres más o menos, ¿no? Y Bastante siempre más digo, persona. claro, y el flaco me dice, ¿no? ¿Recuerdas el gol que le hizo a Colombia? El mismo gol hizo a Colombia. O sea, Beckham le hacía goles a todo el mundo, no Sí, es que y a pateó, todo arquero. no es que pateó Quinito, pateó Beckham, ¿sí me entiendes? Lo hizo a Colombia en un mismo mundial, lo hizo a otras selecciones. Y eso que nos salvamos en el primer tiempo fue un tiro libre y topó en la barrera, pasó uno por el costado, pero para mí el árbitro pitó una falta que no existió nunca, nunca, Exacto. nunca existió esa falta. Justamente la experiencia de ustedes en Alemania 2006, ¿sienten que de pronto Carlos Tenorio tenía que haber pateado un poquito más antes, qué sé yo? ¿Consideran que de pronto el grupo pudo haber dado un poco más de lo que ya un logro importante dieron, ¿no? Clasificar a Ecuador a octavos. Yo creo que sí, el grupo yo creo que podíamos haber dado un poquito más. Yo creo que, a ver, si no existe ese tiro libre, nosotros físicamente lo terminamos teniendo otro resultado con Inglaterra. Penales. Yo no sé, pero físicamente nosotros en los adicionales o en los partidos en el 90 teníamos anímicamente más fuerza que Inglaterra. Ellos se sorprendieron la manera de nosotros entrar, ellos esperaron que Ecuador va a estar en medio campo, un bloque bajo. Ellos no se esperaron que Ecuador lo presione arriba, no esperaron que juguemos con doble nueve. Y nosotros jugamos los cuatro partidos de la misma manera. Justamente ese desempeño individual suyo, que fue uno de los más destacados de Ecuador, y ese paso, y ese siguiente paso al PSV Eindhoven, ¿no? ¿Cómo también fue ese momento, ¿no? Bueno, yo creo que en Europa no te contratan solo por un buen mundial. En Europa te contratan, te hacen un proceso, te ven cómo te comportas en los clubes, cómo es tu trabajo, tu disciplina. Cuando yo llego al PSV, me llama Koeman antes, cuando estaba en el mundial, me llama y me dice que me venía siguiendo, que quería contar conmigo, que parecía que podía ayudarle en diferentes posiciones del campo, como un mixto por dentro, como un extremo que quería tenerme. Y cuando llego a fichar me dice, yo te seguí en este partido, me parece que eres útil en esta posición y creo que fue la culminación de un buen año que tuve en Liga, en la Copa Libertadores hice un gran torneo, Cuartos de final. en cuartos de final, en eliminatorias venía marcando muchísimos goles y creo que fue la culminación con el Mundial de poder dar ese salto a Europa que tanto lo necesitaba. ¿Y dónde mejor rindió el Quinito Méndez en el medio campo? Bueno, en el 11 titular del PSV. Ay, ay, ay. Hasta de marcador jugué un día, imagínate. Izquierdo, un partido era de la UEFA. Había un jugador de Fenerbahce que era muy rápido por derecha y tuve que terminar jugando de marcador izquierdo, ¿viste? Pero jugué de extremo por derecha, jugué de extremo por izquierda. A veces cuando necesitábamos iniciar, cuando era un equipo que se encerraba mucho de inicialista, de 5, para sacar el balón más rápido, jugué de varias posiciones, pero la que más me gustó es Medio campo. siempre interior. Claro. Claro, de ese mixto, ese Afelay, Filicocu y Méndez, ese tres de ahí
siempre era la posición que más me gustaba. Insuperable, ¿no? Claro, porque aparte tenías 3 jugadores arriba que les entregabas el balón y resolvían. Aruna Kone por izquierda, Farfán. Farfán y Patrick Kluivert en el medio. Era un equipo. Y en sus últimos años, Patrick Claro, Kluivert. pero tú le dabas, yo siempre lo comparo muchísimo a Agustín con Patrick Kluivert. Tú le entregabas el balón y él siempre hacía bien las cosas. Ese manejo de camerino, ¿no? De ver tantas estrellas reunidas en su equipo, ¿cómo fue también eso, no? Sabes que son muy profesionales, son muy profesionales. Tú en Europa no esperes que te abracen, no esperes que te abrace el compañero, no esperes que te pregunte cómo está la familia. Si vas a Europa tienes que saber que no esperes que te abrace. No esperes, no vas a encontrar al entrenador preguntando cómo está tu esposa, cómo están tus hijos. Otro trato. Es profesional. En Sudamérica estamos acostumbrados a eso, a que nos abracen, a que nos consientan, pero Claro. cuando vas a Europa, muy poca posibilidad de que sientas eso, pero sabes que tienes un trabajo, un respaldo, sabes que son súper que profesionales, por eso siempre ese camerino de PSV lleno de brasileños, de Farfán, de Aruna Kone, que era más sudamericano, era africano, pero el tipo le encantaba compartir con nosotros. Ese camerino era muy latino, ¿sabes por qué? Porque había mucha gente que había jugado en Barcelona, España. Claro. Philly Cocu, Patrick Kluivert, tenían muchos jugadores que habían jugado en Sudamérica, en Barcelona, y eso hacía que el camerino sea muy sudamericano. El gol al Arsenal, ¿no? Que todos recordamos ese golazo y fue figura también usted del partido. ¿Cómo recordar, ¿no? Esos momentos importantes de su carrera? Mira que una de las cosas que me gusta el tema del videoanálisis, yo era de esos jugadores que yo ya me creía técnico cuando era jugador de fútbol. Ya se lo digo. Porque yo iba en el avión y le decía a Piripi, le decía a alguien, préstame el video del partido anterior, o préstame en ese entonces era un CD. Y yo me ponía a ver en el avión, mientras mis compañeros jugaban cartas, yo me ponía a ver el próximo rival. Y un día íbamos a jugar con Uruguay y le digo al asistente técnico de Ecuador, préstame el partido de Uruguay, el anterior. Quería ver cómo marcaba Uruguay, quería ver cómo Uruguay defendía, cuál era el espacio. Y hay algo de coincidencia con esto que me terminas de preguntar, el gol de Arsenal. Ronald Koeman en la semana me llama a la oficina y me dice, mira, en el Mundial lo remataste tantas veces al arquero de Alemania que toda vez que le remataste fue arriba. Hoy vas a practicar remates abajo, remates abajo, remates abajo. ¿Y por qué le digo? Mira, porque cada vez que disparaste arriba, él en el Mundial de Ecuador-Alemania te sacó. Entonces él era el arquero de Arsenal y me puse a practicar remate, remate abajo y fue el gol. O sea que todo lo que haces en el entrenamiento, en el trabajo, es consecuencia de lo que te va a pasar posiblemente en el campo. Y ese momento también importante, ¿no? Contra Liverpool, cuartos de final, escuchar el himno de la Champions, tener al frente también importantes jugadores como los que usted tenía en su equipo. ¿Cómo fue también eso, no? No, mira, yo tengo 2 aspectos de mi vida muy grabados. Anfield, Liverpool y Fenerbahce. Yo no he visto, ¿Y Fenerbahce? y Fenerbahce en Turquía, yo no he visto estadios más difícil para el rival que esos dos. El de Liverpool es un infierno. Tú vas a jugar una competición, esa instancia o cual sea, es un infierno. El jugador que sabe que va a jugar ahí debe ir preparado porque va a sufrir. Va a sufrir por su hinchada, va a sufrir por el campo, va a sufrir por la presión de sus jugadores. Y eso les afecta a ustedes, ¿verdad? Lógicamente que si no estás acostumbrado, no estás preparado para jugar ese tipo de partidos, vas a sufrir. Con Fenerbahce sufres porque sufres, si no es por la hinchada, es por el rival. La hinchada siempre está cerca, un estadio cerca. Se me parece muchísimo al Capoel. Capoel, cuando tú ibas a jugar, sabías que la gente estaba cerca, que apoyaba 90 minutos. Para mí, eso tiene mucho precio. Pero esos 2 estadios muy complicados. El Liverpool nos tocó en 2 instancias enfrentarnos en Champions League y las 2 instancias nos eliminaron. Claro, Fue nuestro cuco viejo el Liverpool en Champions. pero ¿qué equipo tenía también? Mascherano, Xavi Alonso. Mira el medio campo. El medio campo que nos tocaba competir. Mi medio campo, Méndez, Philly Cocu, Afelay, frente a los 3 de ellos, Mascherano, Xavi Alonso. Xavi Alonso y el monstruo Gerard. Steven Gerrard. Y siempre me ponían con Gerard, este es tu hombre, ese es tuyo. ¿Cómo fue ese marcaje? Después de verlo, mi ídolo, siempre que para mí fue
un jugador que hace toda la faceta del fútbol. Ataca bien y defiende bien. Siempre hacía lo correcto ese jugador. Para mí fue muy difícil, más allá que en algunas ocasiones lo ganaba el duelo por la técnica, pero muy intenso. No te deja recibir un balón. Cuando él tenía el balón lo ibas a presionar, jugaba de primera con el 9, muy difícil. ¿Qué pasó luego en el Mundial 2010? Todos esperábamos que Ecuador repita y sea por tercera ocasión clasificado al Mundial, ¿no? Y tenía un equipo también lleno de experiencia y juventud, ¿no? ¿Qué pasó ahí que de pronto no se concretó este pase al Mundial, ¿no? Yo creo que teníamos, para mí, la mejor selección fue la de Sixto. Y el mejor mediocampo. Todo completo, tenías arquerazo, Elizaga, empezó Pancho, después fuimos terminando con Elizaga, teníamos unos arquerazos, los centrales, Guagua en un nivel tremendo. Yo creo que para mí siempre voy a decir, esa selección para mí fue la mejor que tuvimos. Mejor que la del 2006. Mucho mejor que la del 2006, no. Antonio ya jugaba a gran nivel en Europa, Antonio ya volaba, yo estaba muy bien en el PSV, Alejandro Castillo. Un nivel increíble. Alejandro Castillo te marcaba, te metía asistencias, te hacía goles de cabeza, de remates. Cristian Novoa en su mejor momento. Jofre Guerrón habiendo sido el mejor jugador de la Copa Libertadores. Chucho Benítez. En su mejor momento. Chucho Bolaños. Yo creo que esa selección... Valencia de a poquito. ¿Quién? Ener Valencia. Egner, que empezaba, que en realidad no era 9, Egner era extremo, claro, exacto. Egner era extremo. Y yo creo que ahí nos faltó un poquito más de humildad colectiva. Para humildad colectiva. Hoy, analizando desde este punto de vista, desde acá, yo creo que nos faltó humildad colectiva como para primero poner esa posibilidad de ir con esa selección al Mundial de Sudáfrica. Yo creo que hubiese hecho un mejor papel que la del 2006 en el Mundial, con más experiencia, con más recorrido, con más fútbol, teníamos una idea clara de lo que queríamos. A un Brasil tuvimos 20 posibilidades de gol en 90 minutos. Claro. Chucho creo que se comió como 10 posibilidades de goles. Exacto. Jofre Guerrón tuvo 3 bajo el arco. Yo creo que esa selección podía haber dado muchísimo O más. sea, la producción ofensiva que tenía ese Ecuador era increíble. De medio campo hacia adelante tenía muchísima variante. Y ojo, y no lo trabajábamos. Esa era iniciativa de jugadores como Antonio, de Chucho, que venía y te jugaba, te pivoteaba, iba al espacio. Sí. En su mejor momento, Felipe Caicedo. Esa delantera, Caicedo, Benítez. Ese fue el único momento que no le veía a Felipe lesionarse fácil, ¿viste? Felipe estaba fuerte, Felipe venía, asociaba bien, metía goles, estaba comprometido con el equipo. Yo creo que esa selección nos faltó un poquito más de humildad a nosotros. Se llegó a un mundial después, ¿no? 2014, donde también el público ecuatoriano tenía mucha fe en ustedes, ¿no? Y de pronto, fase de grupos, yo creo que fue muy injusto, ¿no? Por parte de lo que se dio en ese momento. Quizás nos faltó un poquito más en esa selección. Teníamos un entrenador que para mí es un padre, Reinaldo Rueda, es un señor, un caballero. Yo creo que nos falta un poquito de suerte a esa selección, ¿sabes? Ese equipo nos queda faltando quizás. Yo siempre digo, asocio mucho a la lesión de Alejandro Castillo días antes del Mundial. Yo creo que ese equipo venía jugando casi los mismos siempre. Reinaldo ya sabía qué cambios hacer cuando vamos ganando, qué cambios hacer cuando vamos empatando, qué cambios hacer cuando necesitamos atacar y sacar a Castillo y ajustar a un volante de contención no es fácil. Para mí tú puedes sacar un marcador, sacar un extremo, pero sacar el del medio campo es muy difícil. Yo creo que nos falta un poquito de suerte también ahí en esa selección. Y justamente hay muchos que todavía le recriminan a Arroyo, ¿no? Esa jugada y ese contragolpe que después fue el gol. ¿Cuántos goles ha hecho Arroyo así de esa misma manera? Yo veo los videos de Michael y en ese momento lo tuvo que pasar. ¿Cuántos goles ha hecho Arroyo de esa misma forma en América, en la selección, en Barcelona, en MLE? Y él tenía que tomar una decisión y la decisión que tomó fue esa. En ese momento no piensa uno quizás. Quizás lo que nos costó es el retroceso que teníamos que retroceder. Quizás, ¿por qué no retroceder de una manera mejor? Pero quizás lo de Arroyo, yo se lo dije a Arroyo después del partido, uno tiene segundos para tomar la decisión. Otro momento importante suyo fue su participación con Liga de Quito en el año 2009, donde lograron, por supuesto, la Copa Sudamericana.
Bueno, yo creo que ese equipo del 2009, yo vuelvo de Europa, de PSV, porque yo tenía ya un arreglo con una posibilidad de ir a Brasil. Entonces lo que hago es volver de PSV. Quería ganar la Sudamericana con Liga, se lo dije a Fossati. Voy para ganar la Copa Sudamericana, profe, le digo. Quiero ganar la Copa Sudamericana y no la creímos. Dicho y hecho. No la creímos. Desde que vine dije, profe, quiero ganar la Copa Sudamericana. Ese era el Quiero objetivo. ganar, no pude ganar la Libertadores porque estaba, pero quiero venir a ganar, irme a Brasil. Venimos, hicimos un gran trabajo. Tenía un equipazo, Liga tenía Espínola que hacía, creo que marcó como 6 goles. Araujo, El Beto, para mí, el mejor central anticipador de Liga. Domínguez que ya salía. Domínguez que ya empezaba porque tiene un liderazgo tremendo, tiene Domínguez, desde que tiene un liderazgo tremendo. Teníamos Tacabieler. el Taca Bieler, teníamos el Diablito Lara, que Claro. eso era en esponjas corría el Diablito. El Rambler. Neisser, Paul Ambrosi, Paul que te Ambrosio. tiraba cada centro, cada diagonal. La verdad teníamos un equipazo. La verdad ese equipo fue construido para salir Para campeón. el campeón. Sí. De pronto no existe esa reprimenda suya, ¿no? De no haber estado un año anterior y haber alzado la Copa Libertadores con Liga. No, porque el año anterior siempre me preguntan eso. Nunca me voy a arrepentir porque ese año fue uno de los mejores míos en PSV. Ese año llegué a jugar cuartos de final de Champions League, Claro. el año que salió campeón Liga de la Libertadores. Ese año marqué como 13, 14 goles en Holanda. Y la verdad yo los disfrutaba. Yo le hablaba con Farfán y en ese momento decía, mira Liga, va a salir campeón, va a salir campeón. No, que va a salir campeón. Alianza, no, que Alianza. No. Él es de Alianza, pero créeme que lo sentí tanto el título como que lo hubiese ganado yo. O sea, nunca me imaginé que ese equipo, que era muy bueno, pero Liga tuvo mejores equipos como el de Oblitas, por ejemplo, que para mí ese equipo tenía que haber salido campeón de todo. 2004, 5, 2005, 2006. 2005, claro. Claro que ganamos la final a Barcelona. Ese equipo era armado para ser campeón. Pero el Patón Bausa, muy sabio, un entrenador que lo vamos a recordar siempre por su manejo de grupo, por su liderazgo. Yo creo que lo merecemos todo. Fossati y Bausa, para mí, están en lo más alto de los entrenadores de liga. Claro. Y bueno, justamente desde su retiro hacia 2024, ¿cómo analiza el desempeño de los equipos ecuatorianos, tanto en Sudamericana, en Libertadores? ¿Cómo analiza esta participación de los clubes de acá? Yo creo que les costó un poquito esa parte de no tener el recorrido de los partidos. Yo creo que hablando ya desde el punto de vista como es jugador, como he estado en el campo, te cuesta coger ritmo. Y los torneos, en el torneo nacional te pueden perdonar uno que otro partido, internacionalmente no te perdonan. Porque el Junior vale cuesta 20 millones de dólares, porque los demás invierten, porque los brasileños se dan el lujo de traer a Marcelo después de tener tantos títulos Tantos jugadores y, más. y, y tú das la ventaja de no empezar un torneo antes, te va a costar. Entonces yo creo que hoy miramos Aucas y Aucas es una máquina. Aucas tú le ves una defensa muy sólida, un mediocampo que rota mucho, que sus volantes rotan mucho a través del balón, que Cano, bueno, que el otro delantero viene hacia, o sea, con los volantes y salen por fuera. Y tú te das cuenta que era cuestión de que ese equipo empiece a jugar. Claro. Y le costó empezar un partido sin tener, un partido internacional sin tener un partido campeonato, le costó. Y te das cuenta, a Liga le pasa lo mismo, a Independiente, que estamos acostumbrados que a cualquier cancha vaya, Independiente nos represente, le está costando. Entonces, a Barcelona le costó lo mismo. Entonces, yo creo que tenemos que ajustarnos de una mejor manera a que el torneo empiece antes. ¿Y cómo analiza actualmente el desempeño de los jugadores que están afuera? Por ejemplo, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, también en el Valencia, en el lado de Latinoamérica. ¿Esto ayuda mucho a que el equipo tenga un mejor desempeño? Con el solo hecho de la participación de Moisés, de Piero, de Pacho, que para mí me parece un jugador fantástico. Yo creo que tenemos la mejor generación de centrales Félix Torres. que tenemos, muchos centrales. Félix Torres, Pacho, Hincapié, para mí Arboleda es un jugador top. Para mí Arboleda es un jugador top. Yo creo que tenemos de las mejores generaciones de tantos centrales que tenemos y lo que habla el mundo de sí en nosotros. Yo tengo
muchos amigos en el exterior y lo bien que hablan de esta selección, lo bien que hablan del nivel de los jugadores en el exterior. Yo creo que hay que ajustar un poquito a eso para poder hacer una gran Copa América. Bueno, ha sido un gusto, don Edison Méndez, y pues la verdad quisiéramos verlo en este año dirigir un equipo de la primera categoría, ¿no? Y muchas gracias por la entrevista. Un fuerte abrazo, ojalá Dios lo permita muy pronto estar en las canchas, que se extraña mucho.